Que Dios les bendiga. Es un gozo la oración. Amén. La verdad que nunca lo podríamos hacer demasiado, porque podemos predicar mucho rato, hablar mucho rato, cantar mucho rato, pero orar nunca podríamos. Amén. Cuando hacemos contacto con el Espíritu Eterno, allí el velo se rompe. Amén. Por eso nunca es demasiado. Aleluya. Y quiero aprovechar ya en esta atmósfera para leer la palabra y no tener mucho rato de pie. Vamos a seguir con el fundamento de la verdad. Y vamos a leer en el Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 5, como estamos repitiendo toda la serie. Y dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cuántos creen que esa es la ciudad que Dios nos va a dar? Amén. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Amén. Y Él morará con ellos. Amén. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Amén. Porque las primeras cosas pasaron. Amén. ¿Tiene dolor? Eso es pasajero. Amén. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Vamos a leer un pasaje más en San Juan capítulo 5, versos del 21 al 24. Bien, leemos en San Juan, capítulo 5, San Juan, capítulo 9, versos del 35 al 39, disculpen, he dado otra referencia, perdonadme. San Juan, capítulo 9, versos 35 al 39. Ya no distingo un apunte de otro, como hay tantos, no distingo. Bien, pues dice así la palabra de Dios. Oyó pues Jesús que la habían expulsado. Luego veremos quién era este hombre. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Amén. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Amén. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo eres. Amén. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Amén. Dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo. Yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no ven, sean felices. Dicen que ven. Tomamos asiento. Bien, gloria al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. La verdad que es un gozo poder estar en este ambiente, en esta presencia. Amén. Y es un gran gozo, como dice en la palabra, orar en todo momento, levantando las manos santas, amén, sin ira ni contienda. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Orar en todo lugar. Amén. Amén. Qué gozo. Hay veces que por el problema del tiempo, ustedes saben que es un tiempo de estrés, que va uno de acá para allá y a veces no le da tiempo a hacer las cosas. Amén. Y es cierto que últimamente sufrimos de eso. Pero qué bueno es cuando en una iglesia se ora al Señor, amén, se rompe el reloj y podemos entrar en esa atmósfera. Amén. Por eso es que es bueno, nosotros tenemos la creencia en el mensaje, que es algo bueno, lo que es a medio de silencio, para anticipar y preparar la atmósfera, como está en este momento. Amén. Y qué bueno también es cuando uno viene a orar de casa. Amén. Amén. ¿Ven? Nunca es malo orar. Es bueno orar en casa, es bueno orar en camino de la iglesia, es bueno orar en la iglesia, es bueno orar después cuando uno va a casa, cuando se va de la iglesia, porque tenemos que orar en todo momento. Amén. Bien, dicho esto, que el Señor les bendiga. Les saludo a todos ustedes que están aquí presentes, a los hermanos del sello, que Dios les bendiga, a los hermanos que nos van a ver en YouTube, Dios los bendiga. Saludo otra vez a mi primo Roberto y a mi primo Elcay, Dios los bendiga. Quiero que sepan que estuvimos el otro día hablando en mi casa. Fue un gozo recibirlos ya no solamente como familia, sino como hermanos en el Señor. Y espero que podamos volver a repetir. Y ya no solamente con ellos, sino con todo aquel
que quiera gozarse y conversar del Señor. Bien, ahora sí vamos a empezar el mensaje. Ahora tengo reloj, así que ya voy a ver más o menos cuánto tardo. Voy a ser breve. Y vamos a acabar la parte que nos quedamos a mitad. Nosotros quedamos en el fundamento de la verdad. Lo vimos desde Génesis, como en los profetas. Dios se fue manifestando y expresando la palabra de verdad por el Espíritu. Por el mismo Espíritu. Y vemos que el Espíritu se hizo carne y habitó en nosotros, entre nosotros, el cual fue Jesucristo. Y vemos que fue la palabra que salió de la boca de Dios. Amén. Que estaba con Dios y vimos cómo era Dios mismo manifestándose. Aleluya. Amén. Y viendo que todo eso era un misterio, pero que gracias a Jesucristo eso fue revelado. Y vimos cómo la salvación, la redención, el perdón, la restauración, todas esas cosas estaban reunidas en Cristo Jesús. Porque, como dice el apóstol Pablo, que el propósito de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas así, como las que están en el cielo, como las que están en la tierra. También dice que por Él, de Él y para Él, fueron hechas todas las cosas. Amén. Eso muestra que Cristo era Dios mismo manifestado en carne. Amén. Era el mismo ser. Vimos cómo Él vino a salvar al mundo. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Porque la única manera de que una persona pueda ser salvo es que sea conforme a la verdad. Amén. Y la verdad no la tiene un hombre, no la tiene un grupo, la tiene el Señor. Amén. La tiene Dios mismo. Amén. Y nosotros quedamos allí y vimos que como Él dijo que el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Y ahora Él dijo que Él no juzga a nadie, sino que el mundo será juzgado por la palabra que Él habló. Y vimos cómo Él nos dio los estatutos, los mandamientos, cómo predicó de las leyes y las llevó más allá. No solamente condenaron los actos, sino las intenciones que habían dentro. Amén. Y vimos que Él lo podía exigir. ¿Por qué? Porque Él podía quitar el deseo del corazón. Los malos deseos Dios los puede quitar. ¿Usted se ve atado en eso? Da igual, la Biblia dice que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Amén. ¿Por qué? Por la palabra de verdad que Él predicó. Ahora la palabra de verdad no viene a regalar el oído, ni a decir que bueno eres, o a ir con carantoñas o con piñas. Eso lo hacemos los hombres con nuestro poder y nuestra autoridad. Y es más, si lo hiciéramos de otra manera, no podríamos hacerlo porque entonces seríamos jueces. Amén. Por eso tenemos que reconocer nuestro lugar. Amén. Pero Él, siendo el dador de la vida y el que nos ha creado, Él puede condenar nuestros pecados. Él puede venir con él, porque dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado por cuanto no creen en mí. Pero a los cristianos también le dice, arrepentíos, porque nos muestra que somos pecadores delante de Él. Amén. Tal vez sea una persona muy buena, que no hable mal, que es una persona honesta, decente, reverente, que nadie lo pueda tachar, pero delante de Dios nosotros sabemos en nuestro corazón que en algún momento hemos sido pecadores. Amén. Amén. Y eso es lo que viene a mostrarnos el Espíritu Santo, nos viene a mostrarnos la verdad. Amén. Que estamos en condición de pecado, que en maldad nos formó nuestra madre. Amén. Como dice en el Salmo 51. Pero la palabra de verdad vino a cambiarnos de condición. Amén. Por eso es que toda persona que quiera entrar en la verdad necesita primeramente un arrepentimiento. Amén. Luego más adelante veremos, como en otras predicaciones, cómo la falsa iglesia dice que no queda de que arrepentirse y que de ninguna cosa tiene necesidad. Amén. Amén. Porque lo peor del pecado no es solamente que una persona lo practique, sino que no lo vea mal. Amén. Que quiera razonar y decir, ¿por qué estoy haciendo mal? Amén. ¿Habrá justificación delante de Dios? Si cuando un hombre llamado Job, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, le vino esa prueba y esa tribulación tan grande, en otras palabras, y perdónenme la vulgaridad, que sin comerlo ni beberlo, se vio prosperado y después se vio enfermo, aborrecido, criticado por los amigos, sin hijos. Dicen que lo más difícil es sobrevivir a un hijo. Pues él sobrevivió. Enterró a 10 hijos. Después, estando despierto, no podía estar despierto porque la enfermedad y la sarna que tenía no lo dejaba, lo molestaba. Y sin embargo, cuando dormía, aún era peor porque venía Satanás en sueño y atormentaba. Y decía, ¿por qué me ha venido esto? Si me presentara delante del Señor, entonces abogaría mi causa.
me pondría delante de él y yo defendería mi propia causa y entonces él me tendría que levantar el castigo. ¿Por qué me ha venido esto? Y sin embargo, cuando se encontró con el Señor, tuvo que decir, voy a poner silencio en mi boca y me voy a callar. Pues ¿quién somos nosotros que hemos venido delante del Señor desperfectos? Que hemos venido con malos deseos, que hemos venido con malas intenciones. Yo lo hablo por mí, no por ustedes. Yo solamente estoy predicando la palabra. Amén. ¿Quién se puede poner delante del Señor? Amén. Y explicarle mejor que Él cuál es nuestra condición. Cuando Él sabe, aun las cosas, a los errores que no sabemos, Él las sabe. Amén. Porque dijo David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Porque muchas veces decimos, tengo un error, tengo algo en lo cual cojeo, algo en lo cual me declino a fallarle a Dios. ¿Por qué me pasa esto? Y muchas veces no lo entendemos. Solamente nos queda orar y decir, Señor, ten misericordia de mí. Pues David dijo, líbrame de los que me son ocultos. Amén. Pues Él lo sabe. Por eso, qué bueno es estar en sus manos y creer en su palabra. Por eso dijo que es para que el mundo no sea condenado, sino sea salvo por Él. Es la verdad. Y Él dijo, el que cree, y este era el juicio, el que cree ha pasado de muerte a vida. Este era el juicio. Amén. Por eso yo quiero pasar el juicio de Dios aquí, antes de pasarlo allí en el tribunal. Ahora, para el mundo eso es difícil. Es imposible. ¿Para qué llevas una vida reprimida? ¿Para qué llevas una vida abnegada? ¿Por qué llevas una vida que estás perdiendo de tus propios derechos humanos? Porque Jesucristo los perdió por mí. Porque Jesucristo, sin tener que bajar desde los cielos, Él reducido de sus derechos. Amén. Y Él me ha dado vida eterna. Amén. Y porque ahora mismo está juzgando. Ustedes saben que cuando la palabra es predicada detrás del púlpito, está habiendo juicio. Amén. Ahora, cuando uno toma la palabra y la acepta en su corazón y la pone por obra, el juicio es que tiene vida eterna en él. Amén. Pero cuando uno le salta el aviso, lo único que puede hacer el Señor no puede aprobar eso. Amén. Tendrá que corregirlo de alguna manera. Y si una persona no quiere corregir, tendremos que ser juzgados allí. Y allí Él pesará en balanza las obras. Amén. Yo no me voy a meter en juicio porque eso es cada cosa de Dios. Pero bien, vimos cómo Él era la verdad. Y lo vimos de una manera indiscutible. Pero vemos que a lo largo de los tiempos, esas palabras han sido interpretadas por mano de hombre. Uno ha tenido un pensamiento, otro ha tenido otro. Y así es como Satanás se pudo introducir en la iglesia para poder hacer ramificaciones. Y les voy a decir una cosa, todas falsas. Porque solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida. Amén. Luego veremos más adelante cómo todo siempre es uno. Amén. Por eso es que Jesucristo, en sus palabras de verdad, Él habló todas las cosas que tenía que tener el cristiano en todo tiempo. Amén. Y lo más importante, Él lo que habló, bien, el juicio este es ceguera espiritual. Y dice que oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole, y le dijo, ahora, ¿quién era este? Aquel hombre ciego que le preguntaron a los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Él dijo, ni pecaron sus padres ni este. Sino fue para que la gloria de Dios sea manifiesta. Dios necesitó a ese hombre para dejar reflejado esto que vamos a ver hoy en día. Amén. A este hombre, cuando fue sanado por Jesús, en su iglesia, en vez de alegrarse, se enfadaron. Amén. Y cogieron a sus padres, que se regocijaron y se alegraron mucho del bien de su hijo. Ahora, ¿qué padre no se alegra del bien de sus hijos? Pues estos hombres se gozaron y le dieron gracias a Dios y estuvieron agradecidos. Pero miren lo que hizo el sistema denominacional. Y vuelvo a repetir para que lo oiga la gente claramente. Por eso es que nosotros estamos predicando en contra del sistema de denominación. Denominación separa a la gente. La palabra une a todos en la verdad. Amén. Ahora miren, ellos pertenecían a la iglesia de los fariseos, una denominación. Cuando Dios no levantó ni fariseos, ni saduceos, ni herodianos, ni celotes, ni ninguna de esas cosas. Solamente era el pueblo de Israel. Amén. Así como el Evangelio es uno. Dios no levantó nunca denominaciones. Solamente levantó la iglesia. Amén. Es su nombre, no hay más. Pues cogieron y hicieron una reunión a este matrimonio. Y le dijeron, y le interrogaron para ver cómo cogió la sanidad.
Y ellos, por tener miedo, por miedo a que los expulsaran de la sinagoga, dijeron, bueno, edad tiene, que es mayor, por preguntarle a él. Amén. Amén. Y cuando le preguntaron al ciego, le dijeron, ¿no sabes que ese hombre es Galileo y dice, y tiene demonio? Y dijo, yo no sé si tiene demonio o no. Yo solamente es una cosa, que antes era ciego y yo lo veo. Amén. Amén. Ahora Jesucristo viene a la iglesia a abrir los ojos de los ciegos. Amén. Ya no solamente de los ciegos literales, porque eso es sanidad. Amén. Amén. Y el brazo de Dios nos ha cortado. Amén. A la gente que diga que el día de los milagros han pasado, no han pasado. Amén. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y tiene un brazo poderoso y fuerte, que aún sigue sonando, aún sigue Amén. salvando, aún sigue obrando. Amén. Amén. Pero aún va más allá la visión que Dios da. Da una visión espiritual. Amén. Abre los ojos espiritualmente. Aleluya. Amén. Amén. Porque miren, después cuando estuvo este ciego de esa manera y confesó eso, y dijo, solamente es una cosa, que antes era ciego y ahora puedo ver. Y dice, ¿y no sabes que ese hombre es pecador y tiene demonio? Y dijo, yo solamente es una cosa, que Dios no escucha pecadores, y este hombre más a los ojos. Yo lo sé de dónde es. Amén. Y dice que los expulsaron. Ahora, en la Biblia dice que cuando uno recibe a uno de estos mis pequeños, amén, dice, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a quién, a quien me envió. Amén. Ahora, aquí fue al revés. Cuando lo expulsaron a él, fue por su causa, a él le expulsaron. Como aquel niñito de color que dijo el hermano Antonio, que Dios le bendiga, le pasó igual. Ese negrito de color, no le dejaron entrar en la iglesia, lo expulsaron porque era negrito. Y se le apareció el Señor y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Porque me han echado de la iglesia. Y le dijo, no te preocupes, hijo, que a mí también me han echado. Amén. Amén. Como San Martín de Tours, un mensajero de la tercera edad de la iglesia, que partió la mitad de su capa y se la dio a un mendigo. Y después, en la noche siguiente, en sueños, una visión de sueños, vio a Jesús que estaba en la corte de ángeles y diciendo, esta capa me la ha dado Martín. Amén. Amén. Por eso hay que tener cuidado como trata uno a los hijos de Dios. Amén. Amén. Y dice que oyó Jesús que le había expulsado, llegándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor? Para que crea en él. Amén. Ahora, qué cosas cuando una persona tiene hambre de la verdad y quiere adorar en el lado correcto. Amén. No por interpretación de hombres, sino por vindicación de Dios. Amén. La gente puede hablar mucho. Amén. Pero tiene que estar vindicando esa voz, la palabra de Él mismo. Amén. Si no la vindica el Señor, algo falla. Amén. Antiguamente tenían el Urim y el Tumim, que estaba en el pectoral del sumo sacerdote, de Aarón y sus descendientes. Y cuando tenía un sueño, una visión o algo de parte de Dios, tenían que venir delante del Urim y el Tumim y tenía que responder Dios por medio de una luz, dando en el pectoral. Amén. Y si la luz no vindicaba, eso no era correcto. Ya podría decir que había venido un ángel del cielo. Eso no era correcto. Amén. Hoy tenemos un Urim y un Tumim. Esa palabra. Amén. Todo, o sea que todo que no cuadre con la palabra, fuera. Amén. Ya le dijo Jesús, dijo, bueno, pues ora al Señor y Él te mostrará. Él no fue con doctrinas. Por eso una persona que tiene el Espíritu Santo tampoco irá regalando a la gente de Dios. Amén. Irá con amor, pero siempre diciendo la verdad. Amén. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y qué gozo que la primera cosa que vio ese ciego en su vida fue Jesús. Amén. En 40 años. Amén. Qué gozo. Le dijo, creo, Señor. Y dice, y la adoró. Amén. Ahora, Jesús, siendo la verdad, no le dijo no me adores. Y ustedes saben que el pueblo de Israel tenía un Dios celoso, el cual no compartía su gloria con nadie. De tal modo que en sus mandamientos dijo, no te irás tras dioses ajenos. No te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni les adorarás. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto haciendo idolatría, en la fiesta de Baal Peor, Dios jamás perdonó eso, nunca jamás lo perdonó. Amén. Porque lo que Dios nunca perdonará será la idolatría. Amén. Amén. Entonces, si este hombre no era desmanifestado en carne, ¿por qué dejó adorar a este ciego? Porque adoró al Señor Jesús. ¿Por qué? Cuando la ley condena eso.
La única cosa, si Él era el camino, la verdad y la vida, y no hubo mentira en Él, es que era Dios mismo manifestado en carne. Amén. No otros, amén. Aleluya. Y ahora, la respuesta de Jesús, miren, aquí es donde vamos a centrarnos. Para juicio, he venido yo a este mundo. Amén. Ahora, ¿qué contradicción? Ahora, ¿qué dice? Que no vino a juzgar al mundo, a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Y aquí, sin embargo, dice que juzga. Porque la palabra es juicio. Amén. Cuando una persona conoce la verdad y se le son abiertos los ojos, entonces ve. Ahí ya no tiene excusa. Amén. Cuando una persona es ignorante y no ve, aún puede estar guiado por gente, y según quien le guíe, puede llevarlo a la verdad, o si un ciego guía a otro ciego, cae en el hoyo. Amén. Pero cuando uno tiene la vista abierta por la revelación del Espíritu Santo, entonces ahí no hay excusa. Aleluya. Amén. Y dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, los que no ven, vean. Amén. Ahora ya no hablaba de la ceguera literal. Amén. Y los que ven, sean cegados. Amén. ¿Por qué pudo decir eso? Porque Él era la luz. Amén. Y la luz o te alumbra el camino o te ciega, te quema las retinas. Amén. Ahora, usted tiene que ver qué clase de ojo tiene. Si usted tiene luz en sus ojos o tiene tinieblas. Amén. Si usted quiere que esas tinieblas sean cambiadas por luz o quiere sus tinieblas. Porque la condenación, en esa conversación que estamos hablando, de Juan capítulo 3, Él dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aleluya. Y dice, ¿por qué? Porque el que ama las tinieblas no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Aleluya. Amén. Y dice que entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Eran los que tienen la visión del pueblo, eran los pastores. Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado. ¿Ven? Porque Dios no imputa de pecado a una persona que está ciega. A una persona que no puede ver ni entender, amén, pero a la persona que entiende, sí, amén. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Ahora, nosotros sabemos que la luz, amén, era Jesucristo, era la verdad, pero la luz tiene otro enfoque también en la Biblia, que es igual de correcto que todo lo que estamos hablando. Revelación. Luz es revelación. Amén. Aleluya. Cuando una persona no tiene revelación, tiene un velo que le tapa los ojos. Amén. Pero la revelación viene para quitar el velo y dar luz. Amén. Por eso es que Pablo dijo que cuando se leía el antiguo pacto, dice, no, Moisés se ponía un velo sobre su rostro. Y dice, porque era tanto la gloria que tenía y que recibía de Dios que el rostro le resplandecía. Pero dice, nosotros usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. Para que la gloria de Dios no la vieran los hombres. A fin de que los hombres no pusieran la mirada en su rostro porque tenía la gloria de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Que en vez de estar haciendo lo que hacía Moisés de taparse con un velo, él lo quitó. Amén. Porque dice que el Espíritu Santo, dice, estas cosas nos han sido reveladas por el Espíritu Santo y ahora estamos dando luz. Amén. Por eso, dice, en Mateo, capítulo 16, versos del 15 al 20, algo muy importante que se le tiene que quedar grabado a la iglesia. Mateo capítulo 16, versos del 15 al 20. Bien, no voy a intentar apresurarme para darlo bien los textos. A ver si podemos acabar esta sección. El capítulo de Mateo, capítulo 16, versos del 15 al 20, se llama la confesión de Pedro. Él empieza en el versículo 13, que dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué opina cada grupo del Evangelio? Unos opinan una cosa, otros otra. Pero a Jesús no le importaba la opinión de los de fuera.
A Jesús le importaba la opinión de sus propios discípulos. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, ¿quién es Jesús para usted? Amén. Usted se tiene que hacer esa pregunta en su corazón. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Ahora, ¿qué gran confesión fue esa? Porque entonces Jesús respondió, bienaventurado eres, Simón. ¿Cuántos saben que Simón significa oír? El nombre de Simón significa oír. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué viene la fe? Por el ver, por el oír. Y el oír la palabra. Porque no te la reveló carne ni sangre. No has ido a un curso de teología, no has ido a un curso de formación, no has ido a un grupo, a una logia a ver qué piensan de mí. No te la ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Ahora miren, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Antes se llamaba Simón, pero aquí se llamaba Pedro. Que Pedro significa roca o piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Amén. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora nos vamos a detener aquí, vamos a ver los otros dos versículos y ya entonces nos detendremos en el 18. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Amén. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Amén. Ahora, más adelante veremos cómo Pedro ató y desató en la tierra y fue atado y desatado en los cielos. Pero en el verso 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, que significa roca o piedra. Amén. Por eso es que Pedro en su epístola pudo decir que Jesucristo era la piedra viva. Amén. Y dice, nosotros como piedras vivas también vamos en crecimiento. Amén. Y somos puestos en el edificio, en cada uno en su lugar. Amén. Así como cada ladrillo en una obra tiene su posición. Y dice, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra él. Ahora, ¿cuántos saben lo que es las puertas del Hades? Las puertas del infierno. Ahora, ¿quieren saber cuáles son las puertas del infierno? Los engaños religiosos. Miren, que esto que se les quede en la mente, porque más adelante en otras predicaciones lo daremos. El Hades son las falsas religiones. Dice, ahora, aquí hay una controversia, porque Jesús es la roca espiritual que le seguía, es la roca de las edades, es la piedra viva, pero aquí Pedro dice, o mejor dicho, Jesús dice que Simón era Pedro. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí hay apartado de opiniones, porque los católicos dicen que la piedra es Pedro, por eso dicen que fue el primer papa, cuando es algo que es mentira. Amén. Él nunca apostó en Roma. Y supuestamente, según la historia, no hay ninguna referencia de que estuviera allí. Amén. Los católicos dicen que fue Pedro. Los protestantes dicen que es Jesús. Pero aquí la Biblia nos enseña que es algo más profundo. Que la roca en la cual está edificada la iglesia es la roca de la revelación. Amén. De saber quién es Él. Amén. Amén. Porque la revelación que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Y lo dijo por revelación. Amén. Y la iglesia tiene que estar fundamentada en la roca de la revelación. Amén. No en la Biblia como un libro sellado, sino por revelación del Espíritu Santo, saber qué es cada cosa. Amén. Amén. Porque Pablo dice que cuando evangelizaba, en la primera de Corintios dice que los griegos buscaban sabiduría. Amén. Y el Espíritu se ve hoy en día más que nunca. Amén. Quieren mucha sabiduría, quieren mucha intelectualidad, pero poca radiología. Amén. Poca espiritualidad. Poca búsqueda de Dios sincera, simplemente contra más sepa uno, mejor. Amén. Y dice, y los judíos buscan señales, esos son los que son más pentecostales, que se pierden mucho en el espíritu. Amén. Pero más Cristo es poder y sabiduría de Dios. Amén. ¿Quiere señal? ¿Quiere sabiduría? Es Cristo, es la palabra. Y dice, no quiero saber otra cosa sino a Cristo y este crucificado. Amén. Pero en el siguiente capítulo, en Primera de Corintios capítulo 2, dicen, más hablamos sabiduría, ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez. Amén. Dios no quiere que seamos niños en el Evangelio, hay una etapa de crecimiento que hay que respetar. Pero Dios nos ha llamado a una madurez, a la estatura de un varón y varones perfectos. Amén. Ahora, si solamente la iglesia hubiera ministros que segaran
que sembraran y regaran como Pablo y Apolos, que dijo: yo planté y Apolos regó. Pues sería inútil intentar dar crecimiento. Pero cuando hay un Dios que está vivificando la iglesia, hay un poder del Espíritu Santo que le está hablando a su corazón, ahí le está alumbrando el sol de justicia, porque ya no son los hombres, es Dios a través de ellos. Y dice: el crecimiento lo da Dios. Entonces, una persona que está en una iglesia así, escuchando la voz de Dios directamente, tiene que crecer. ¿Por qué? Porque esa es la ley de Dios, tiene que dar crecimiento. Y él dijo: hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice que las cosas que dan de revelación, dice, son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que le ha preparado Dios a los que le aman. Y está hablando de la revelación, de su palabra, de poder interpretar correctamente las palabras que Jesús dijo. Aunque donde hay tanta confusión, hay una línea correcta donde el mismo Espíritu de Jesús, cuando se manifestó en el cuerpo del Señor, esa voz ha estado hablando a través de todos los tiempos. Hay una línea correcta. Ahora, nunca podrá contradecir esa voz algo de la palabra. En el momento que contradice algo, hay una palabra. Por eso dice que las cosas que hablaban de sabiduría se tienen que discernir espiritualmente. Y el Espíritu de Dios viene a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora, ¿cómo en la iglesia del Dios vivo? O la gente o la novia, como ustedes quieren llamarlo, es espiritual. ¿Cómo deben los cristianos vivir? En el Espíritu, no en la carne. Las cosas se tienen, ¿cómo dice la iglesia las cosas? No en la carne, sino en el Espíritu. Porque las cosas del Espíritu se tienen que hacer en el Espíritu. Nosotros en la carne somos gitanos. Y las cosas de los gitanos humanamente pues está muy bien, pero en el Evangelio las cosas que tengamos que discernir no vale nuestra sabiduría gitana. Aunque haya cosas que sean buenas y estén a favor de la palabra. Pero las cosas tienen que discernir con la palabra. Espiritualmente. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. Sea un gitano, sea un africano, sea un extranjero, donde sea. Y por encima de nuestras tradiciones y de nuestras cosas, siempre que esté imperando el Espíritu Santo. En medio de las cosas. Para que sea un juicio espiritual. Por eso es que la iglesia está fundada en la revelación. Porque si hubiera sido que la iglesia hubiera estado edificada solamente en Cristo sin revelación, todas las iglesias están fundadas en Cristo. Incluso la iglesia católica. Pero por medio de la Escritura nosotros vemos, a través del Señor, cómo Él ordenó que la iglesia tuviera que estar fundamentada en la revelación de saber quién es Él. Cuál es su voluntad y cuál es su voz. Por eso es que la iglesia no solamente necesita tener la verdad de la palabra, sino también el Espíritu. Y cuando uno tiene el Espíritu y la verdad, entonces la revelación puede fluir. Si falta una de las dos cosas, jamás podrá tener una revelación. Por eso la persona, esté donde esté, tiene que clamar por la verdad. Y que cada vez sea más grande esa verdad. Y que cada vez se confirme más. Y que podamos tener un conocimiento cada vez más profundo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Ahora, la verdad encierra muchas cosas. Encierra lo que es el tema de los milagros, de las sanidades, el tema de conducta, que la gente muchas veces se mata por la doctrina. Y es cierto que lo más importante, la doctrina es enseñanza. No podemos dar una doctrina que no sea conforme a la palabra de Dios. Pero también Dios requiere una conducta. Y cuando nosotros nos logramos apartar y damos la entrada a Él, entonces Dios puede hacer lo que sea. Cuando lo hacemos con nuestra propia conducta y con nuestras propias actitudes, aunque sea verdad, poco podemos sacar. Por eso es que Dios siempre tiene que ir primero. La verdad tiene que ir primero. La luz tiene que ir primero. Cuando usted va en un camino oscuro, sea una linterna, una antorcha, lo que sea, siempre la luz se tiene que poner delante para empezar. Si nosotros nos ponemos delante y la luz atrás, seguimos oscuras. Nosotros tenemos que ir detrás de la luz, detrás de la verdad. Siempre humildemente. Por eso es que el Señor Jesucristo, como ha aclarado a través de los evangelios y se ha confirmado que Él es el camino, la verdad, la vida, la iglesia está fundamentada en las palabras que Él predicó, que Él habló, y habló para todo el mundo.
Pero miren, no a todo el mundo le dijo lo mismo. Aunque vino a ser para todos, quiero que se quede esto grabado. No a todos les habló exactamente lo mismo. Porque aunque sonaba a todos, no a todos les pudo dar doctrina. A los que le dio doctrina, no todos se quedaron. Amén. Y de los que se quedaron, uno le vendió. Amén. Amén. Y el mensaje que Jesús le dio a Judas no fue el mismo que le dio a los discípulos. El mismo mensaje que le dio a los discípulos no fue el mismo que el que le dio a los que fueron alimentados con los 5.000 hombres. Con la alimentación, amén. Cuando la multiplicación de los panes y los peces. Amén. Ese mensaje que le dio a ellos no fue el mismo que le dio a los fariseos. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús conoce la intención. Amén. Amén. Y el espíritu que hay dentro de la persona. Amén. Y el deseo del corazón. Amén. Por eso es que Él pesa en balanza y pone todo en su justa medida. En verdad, amén. Ahora, Dios le dio, o mejor dicho, Jesús le dio la confianza de su palabra y de su promesa a su grupo. No salió a los de fuera, amén. Aunque Él dijo que también viene, no le echó fuera, Dios le dio la verdad, Jesús le dio la verdad a su grupo. No se la dio a los fariseos, no se la dio a los saduceos, no se la dio al joven rico, se la dio al grupo que permaneció con él. Amén. Ahora, ¿quiere uno tener la revelación y quiere tener uno la comisión de Dios? Permanezca con la palabra. Amén. Amén. Bien. Me van a permitir 5 minutos más. Ya llevo media hora, me van a permitir 5 minutos más. Y vamos a leer en Hechos, capítulo 1, versos 6 en adelante. Y ahí ya cerramos. Vimos como su obra tan grande, como Él anunció 3 veces su muerte y se cumplió lo de la muerte. Anunció 3 veces su resurrección al tercer día y lo cumplió. Amén. Anunció que iba a pregonar las buenas nuevas del Evangelio y lo hizo. Amén. Anunció de que iba a sanar enfermos, a echar demonios, a resucitar muertos y lo hizo. Amén. A predicar, anunció que iba a predicar el agradable del Señor y lo hizo. Amén. Todo lo que le anunció lo cumplió. Amén. Amén. Y en los Hechos de los Apóstoles habla de su ascensión, de cuando Él ya se fue. Ahora, Él sigue vivo. Amén. La gente cuando habla de la ascensión o habla de Jesús es como si existiera o existió en algún momento. Pero Él existe. Amén. En el día de hoy existe. Amén. Porque Él no solamente murió y resucitó al tercer día y está en lugares celestiales. Amén. ¿Cuántos creen que Él vive? Amén. Por eso tiene que hacer las mismas obras. Amén. Amén. Por eso muchas veces, sin darse cuenta, la gente tiene un Cristo, adorando a un Cristo muerto. Que lo pasea una vez al año con un retablo. Amén. Amén. Pero está negando su espíritu y está negando su obra. Amén. Cuando Él vive, no está muerto, Él vive. Amén. Otros dicen que los días de los milagros han pasado. Pues entonces Jesucristo murió. Amén. Amén. Y no se levantó de la tumba. Pero por cuanto resucitó de los muertos, Él tiene que hacer exactamente lo mismo. Amén. Amén. Ahora, en Hechos capítulo 1, versos 6, 7 y 8, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora Jesús habló de que iba a restaurar el reino de Israel. Las profecías del Antiguo Testamento, los profetas, hablaban de que tenía que restaurar el reino de Israel. Y cuando lo restaurara, siendo el Mesías, tenía que establecer su reino de justicia y de paz. Ese será el milenio. Amén. Ahora, Jesucristo, cuando le habló de la restauración del tiempo, del castigo de Israel, de cuando el templo sería derribado, le dijo: no quedará piedra sobre piedra, eso se cumplió. Todas las palabras que Jesucristo dijo, se cumplió. Amén. Y ellos dijeron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, no les tocó a ellos saber los tiempos y las razones. Pero miren, en el último tiempo sí nos tocó. Amén. A nosotros sí que nos tocó saber los tiempos y las razones. Amén. Amén. A ellos no les tocó, pero miren. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta el último de la tierra. Amén. Ahora él dijo, y nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Pero nosotros sabemos que todo lo que era el Padre se vació en Cristo al 100%. Y todo lo que era Cristo se tiene que vaciar al 100% en la iglesia. Amén. Y el Espíritu Santo no es otra cosa sino el mismo Jesucristo en el corazón de la persona. Amén. En forma de Espíritu. Un Dios tan grande que los cielos no lo pueden ni contener, es tan grande que se puede hacer tan pequeño que quepa en el corazón. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Amén. Pero miren, dice que nos toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido entre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para vivir las palabras que Jesús dijo. Amén, amén. Ahora, pero no solamente es vivir la palabra como cristianos. Y seréis testigos ¿de qué? De las palabras que él dijo, cómo se cumplirían. Amén. Cuando vino el general Tito a destruir el templo y cómo Jesucristo lo profetizó. Amén. Cómo cada cosa se cumplió tiempo a tiempo. Amén. Y cómo Jesucristo en Mateo 24 y 25 habló de todo el tiempo, desde que estuvo predicando hasta el fin. Él habló de los sellos allí. Amén. Habló hasta el tiempo del fin. Y dice, me seréis testigos de qué, de sus palabras. Amén. Dice, ahora no entendéis nada, pero el Espíritu de verdad, el cual el mundo lo puede recibir, que es el Espíritu de verdad, dice, cuando venga el Espíritu Santo, os recordará las palabras que yo dije. Amén. Entonces sí que entendéis de tiempo y sazones. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo puede entender una persona el plan de Dios, los tiempos, en cómo se han manifestado, encajar cada cosa, si no tiene el Espíritu Santo? Amén. Los apóstoles en ese tiempo no les tocaba pasar los tiempos y las sazones. Pero cuando el Espíritu Santo viniera a ellos, dice, el Espíritu Santo os recordará las cosas. Amén. Y entonces os dará revelación y podéis encajar cualquier cosa. Amén. Ahora, ustedes saben que cuando los apóstoles tuvieron el Espíritu Santo y lo recibieron, pudieron hablar de los tiempos y de las sazones. Amén. ¿Qué me dicen de Pablo? Dijeron, después de mi partida vendrán luego los apaces, que no perdonen al rebaño. Habló del arrebatamiento y dice, ya aquí que lo detienen. Amén. Cuando Juan vio el Apocalipsis, vio y profetizó de todos los tiempos acontecidos. Amén. Y por eso dice, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿Por qué? Porque antes de que viniera a restaurar el reino de Israel, tenía ovejas que no eran de ese redil, de los judíos. Amén. Y esas ovejas eran nosotros. Amén. Amén. Pero cuando vino el Espíritu Santo, que era como Jesucristo, a través de los apóstoles como Pablo, dijo, entonces Israel, Dios se tendrá que volver a Israel. Y le vino el castigo, en parte, para que nosotros pudiéramos ser ramas injertadas de olivo. Amén. Y dice, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces vendrá la restauración de Israel. Amén. Ahora miren, quiero que vean con esto, ya hablamos, que el Espíritu Santo que recibieron los apóstoles no fue una invención suya. Amén. Fue el mismo Señor Jesucristo dando revelación y luz a la iglesia. Amén. Ya no solamente en el cuerpo de Jesucristo, sino a través del cuerpo de Pablo, porque por eso dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. A través de Pedro, a través de Juan y a través del resto de los apóstoles. Y de todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo y estaban predicando la misma palabra de Jesús. Amén. Bien, hasta aquí el mensaje de hoy. Espero que les haya servido de edificación y recuerden.